Buenos días, mi nombre es Ramón Díez Galán, soy profesor de Spanish Classes Live y autor de libros para estudiantes de español. Hoy vamos a hablar sobre un nuevo examen, uno que empieza en el año 2026 y que es el DELE B2C1, pero para escolares. Es decir, que lo pueden hacer los alumnos de entre 11 y 17 años. Menos de 18 años pueden hacer este examen. Se va a realizar en la convocatoria de mayo y también en la de noviembre. Va a ser un día antes que el examen normal. Es decir, si el examen normal es el sábado, este va a ser el viernes. Y más o menos va a tener la misma estructura. Pero hay algunos pequeños cambios que son muy interesantes. Vamos a analizar el examen y para ello vamos a utilizar el primer modelo de este libro que acabo de publicar, Nuevo DL B2C1 para escolares. Lo podéis encontrar en Amazon o también en la página web de Spanish Classes Live junto con un curso de preparación. Vamos a analizar el examen y para ello nos vamos a ir aquí al modelo 1. Bueno, estos son unos ejercicios de calentamiento que tiene el libro, vocabulario, gramática, y ahora empezaría lo que es el examen. Tenemos la hoja de respuestas, que al igual que en otros exámenes de DELE hay que rellenar con un lápiz. Esto lo conoceréis. Y empezamos con la parte de comprensión de lectura y uso de la lengua. Muy similar a la de otros exámenes del mismo nivel. Y tenemos primero la tarea 1, un texto con preguntas, un texto extenso de nivel avanzado, con preguntas que el estudiante debe resolver. La tarea 2, también la hemos visto en otros exámenes DELE, consta de 4 textos con una misma temática. Por ejemplo, en este caso, los 4 textos tratan sobre opiniones de clientes que han estado en hoteles. Pero cada texto dice una cosa que no dicen los otros, entonces debemos escoger qué texto dice lo que nos piden aquí. Vamos a la tarea 3 y esta también es otra tarea típica de los exámenes, un texto al que le faltan palabritas, ¿no? A, B, C, vamos a elegir qué palabra falta en cada hueco. Aquí hay cosas de vocabulario, cosas de gramática, por ejemplo, aquí tenemos conjugación del verbo, hay que utilizar el presente, hay que utilizar el subjuntivo, el pasado, ¿vale? O bueno, tenemos aquí, por ejemplo, puede que haya preposiciones y todas estas cosas. Vale. La tarea 4 vuelve a ser un texto con preguntas. Muy bien, ningún misterio. Y la tarea 5 es la que odia a todo el mundo, es la tarea de los fragmentos. Aquí también la tenemos. Un texto al que le faltan fragmentos. Hay 2 que no debemos elegir. Y bueno, pues tendremos que comernos un poco la cabeza para ver qué fragmento falta en cada parte del texto. En esta parte, al igual que en los otros exámenes DELE, es muy importante tener en cuenta los sinónimos y, por ejemplo, también en los distractores. Muchas veces en la respuesta aparece la misma palabra que nos encontramos en el texto, pero esa no es la respuesta correcta. Hay que entender bien el texto y entender bien la respuesta. Muy bien, voy a hacerlo todo un poco rápido. Si tenéis dudas, escribid en los comentarios y las resolvemos. Pasamos a la parte auditiva, ¿vale? Aquí hay alguna cosa interesante. Vale, empezamos con la tarea 1. 7 personas van a hacer un pequeño comentario y, bueno, tenemos que decir qué es lo que dice cada persona. Todas van a hablar sobre el mismo tema. En este caso, hablan sobre exámenes. Y, por ejemplo, una de ellas va a decirnos que el examen no fue presencial. ¿Ok? Tenemos que elegir qué persona ha dicho eso. 7 personas y tenemos que elegir 7 frases. Obviamente nosotros nos lo marcamos todo aquí, pero luego lo trasladamos a la hoja de respuestas. Tarea 2. Una entrevista larga. Esto es interesante porque aquí tenemos una entrevista real. No está grabada por personas para el examen, sino que es una entrevista real. Aquí tenemos una entrevista de David Jiménez, que es un periodista español. Se la hace a Tony García, que es un profesor. Y el problema de este audio es que al ser un audio real, los locutores no lo están grabando pensando en los estudiantes, lo están grabando pensando en el público español. Es decir, puede ser un poquito más difícil de comprender, pero bueno, es un examen de nivel avanzado y hay que prepararse bien para hacerlo. Vale, continuamos, tenemos preguntas sobre esta entrevista y vamos a la tarea 3, que otra vez tiene un audio real. En este caso es un monólogo, solamente va a hablar una persona,
pero lo que tenemos que hacer, esto lo hemos visto también en exámenes de nivel avanzado, es elegir las frases sobre las que se habla en este monólogo. Entonces, bueno, no tiene mucho misterio. La única problemática es eso, que tanto la tarea 2 como la tarea 3 tienen audios reales, no audios grabados para estudiantes. Vale, elegimos las frases que se mencionan o que se dice algo similar en el audio. Vale. La tarea 4 tiene 4 conversaciones, chico-chica. Esto sí que es grabado para los estudiantes, preparado. Y bueno, vamos a elegir son preguntas, ¿no? Una respuesta. Cada conversación tiene 2 preguntas, pues A, B, C. Una de ellas es la correcta. Al igual que en la parte de comprensión de lectura, hay que tener en cuenta lo que he dicho antes, distractores, sinónimos y cosas así. Muy, muy importante. Vale. La prueba 3, al igual que en otros exámenes, es la prueba de escribir. Y es muy similar al C1 normal. La primera tarea, escuchamos un audio y escribimos un texto, ¿vale? Nos dan las instrucciones, escribimos un texto, pero antes escuchamos el audio. Y en la segunda tarea tenemos que elegir una de las 2 opciones. La opción 1 tiene gráficos, es decir, nos dan unos gráficos y en base a estos gráficos nosotros escribimos un texto. Y la opción 2 tiene un pequeño texto. Aquí tenemos un comunicado oficial, nos leemos el comunicado y escribimos nuestro texto. Se elige una de las 2 y esto sería toda la parte de expresión escrita. Para escribir los 2 textos tenemos 80 minutos. Ahora vamos a la parte de hablar, la parte de expresión oral, que aquí también hay alguna cosita interesante. Esta parte puede que se haga el mismo día del examen, es decir, el viernes, o si, por ejemplo, es un centro donde hay muchos alumnos, muchos candidatos, por ejemplo, no sé, en Madrid, es posible que hagamos las 3 partes anteriores el viernes y esta parte otro día, por ejemplo, el jueves. En el caso de que el alumno lo pida, porque a lo mejor, oye, que vivo a 100 kilómetros de Madrid y no puedo ir 2 días, se puede reclamar y al final casi siempre aceptan que se haga el mismo día. Vale. Lo interesante de este examen del EB2C1 es que esta parte se hace por parejas o en grupos de 3 si ese día los candidatos son impares. El último grupo serán 3 alumnos y no 2. Vale. Al igual que en otros exámenes, los candidatos tienen 20 minutos en una sala aparte para prepararse tanto la tarea 1 como la tarea 3. En la tarea 1 es igual que la del DLC1, por ejemplo, se lee un texto largo y se prepara un monólogo, ¿vale? Y la tarea 3 es una experiencia sobre ese tema, ¿vale? Vamos a verlo con detalles. Como hemos dicho, la tarea 1 es igual que la del DLC1. Un texto largo, el alumno debe leerlo, debe preparar un esquema, esto es muy importante. Esta tarea yo recomiendo que se prepare en casa bastante, creo que es difícil, que se hagan muchas diferentes, que el alumno se grabe, se escuche a sí mismo, vea dónde están sus errores o que la prepare con un profesor, porque esta tarea se mejora mucho con la práctica. Vale, pues se lee un texto largo, se prepara un esquema y se hace una presentación, hablando sobre el texto y opinando sobre el tema. Mientras un alumno, por ejemplo, vamos a poner el candidato A, está haciendo la tarea, el otro escucha y se apunta una preguntita. Vale, ahora vamos a la tarea 2. El mismo candidato, el candidato A, va a responder a preguntas del examinador y también de su compañero. ¿Vale? Primero su compañero le hace una pregunta sobre el tema y luego el entrevistador le va a hacer también unas preguntas sobre el tema de la tarea 1. Si os preparáis juntos en la sala esta de preparación, podéis más o menos ya acordar qué preguntas os vais a hacer, ¿vale? Para que no os vengan luego las sorpresas. Pero si has hecho bien la tarea 1, si has entendido el tema, si has entendido el texto, lo más normal es que hagas bien la tarea 2. Vale, vamos a la tarea 3 y todo el tiempo el mismo candidato, ¿vale? El candidato A sigue con la tarea 3 y ahora va a tener que hablar sobre una experiencia del pasado relacionada con el tema de la tarea 1. Mi consejo aquí es que mintáis, ¿no? Que os preparéis una historia, que practiquéis también en casa contando más o menos
la vida del mismo tío, del mismo primo, ¿vale? Y que utilizáis a esa persona imaginaria también el día del examen, ¿vale? Es un primo, un tío al que le pasa de todo. Y una cosa importante es que debemos responder a todas las cosas que nos piden, ¿vale? Si básicamente respondemos a estos 6 puntos, ya vamos a hablar el minuto, minuto y medio que nos piden, así que no va a haber problema. Hay que crear una historia en pasado. Vale. Acaba el candidato A con las 3 tareas y entonces se cambian los turnos, ¿vale? Ahora el candidato B va a hacer una tarea 1, 2 y 3, ¿vale? Lo mismo, tarea 1, uno hace la presentación del texto, el otro se apunta a la pregunta, tarea 2 hacen las preguntas y tarea 3 el candidato B cuenta su historieta del pasado, ¿vale? Cuando todos los candidatos hayan terminado las tareas 1, 2 y 3, van a hacer juntos la tarea 4. Y la tarea 4 es igual que la tarea 3 del DLC 1. Vale, tenemos un problemilla, una situación, 4 fotos, 4 opciones. En este caso van a estar relacionados los temas con cosas de la escuela, del aprendizaje, cosas relacionadas con la temática que le interesa a los alumnos de esta edad. En este caso deben elegir un regalo para una profesora, ¿no? Vale, los alumnos van a discutir durante unos 5 o 6 minutos, una conversación abierta, como si estuvieran en una cafetería, y al final pues llegan a una conclusión, a un acuerdo. Okay. Aquí hay que hablar sin miedo. Muy bien, tenemos ya el examen, esto es todo lo que hay que hacer. Y vale, tenemos DELE B2 C1. ¿Qué significa esto? El candidato va a recibir un diploma, que puede ser de nivel B2 o puede ser de nivel C1, en función de lo bien que haya hecho el examen. Y eso es todo. Si tenéis dudas o cualquier cosa, escribid en los comentarios y las resolveremos. Hasta otra. Adiós.